Capítulo 10. No luches contra el nombre. Gwen irrumpió en el apartamento que compartía, buscando a tientas el interruptor de la luz mientras intentaba evitar que la figura que se retorcía en sus brazos se cayera. «Quédate quieto», murmuró, ajustándolo hasta que su cabeza se apoyó en sus hombros. No pesaba mucho, se había acostumbrado demasiado a cargar con gente de edificios en llamas y vías de tren, pero normalmente la gente que rescataba no parecía estar intentando derribar a la muerte gritando: «Aquí estoy, señor Parker. Déjeme estirar el cuello para que me lo corte más fácilmente». Finalmente, sus dedos lograron accionar el interruptor, inundando la pequeña habitación de luz. «¿Qué?», murmuró Betty desde la cama, frunciendo el ceño ante el repentino resplandor que la envolvía. Gwen, eres tú», maldijo entre dientes y se acurrucó aún más en el colchón, cubriéndose la cabeza con la gruesa manta. «Apaga las luces, ¿quieres?». Intentó dormir un poco. La superheroína ignoró a su compañera de piso y se dirigió al sofá, apartando sin miramientos la pila de libros y ropa que lo cubría. «Arriba, Bets. Tenemos un problema». Lo colocó con la mayor delicadeza posible sobre el sofá, bastante incómodo, antes de aplaudir para despertarla del todo. «Oye, Bets, date prisa. Esto no puede esperar». Betty se incorporó tras el cuarto aplauso, con el ceño fruncido y una mueca de fastidio mientras se destapaba. «Gwen, ¿qué parte de intentar dormir no entiendes?». Se frotó los ojos y colgó las piernas de la cama. «Que salgas de noche no significa, wow, qué demonios». Su compañera de piso se quedó boquiabierta, en un silencio atónito, al ver por fin a la justiciera herida tendida en el sofá. «¿Necesitas ayuda, sabes?». Gwen negó con la cabeza y se dirigió pesadamente al baño, cogiendo alcohol, vendas y todo lo que creyó que podría servir. No tenían un botiquín de primeros auxilios completo. Siempre había dependido de su factor de curación y, las pocas veces que no podía, se aseguraba de evitar acercarse a donde estuvieran sus amigos. No quería explicarles por qué parecía que la hubiera aplastado una aplanadora. Al regresar, encontró a su compañera de piso arrodillada junto al sofá, mirando a su inesperada invitada con una mezcla de confusión y compasión. Al menos, se alegró de que fuera ella. Desde que empezó a salir con Falcón, se había vuelto inmune, bueno, incluso más de lo normal para un neoyorquino, a las rarezas que la rodeaban. Si alguien podía creerse que se había encontrado a Darkman en su azotea por casualidad, sin caer en teorías conspirativas como cierto aspirante a detective, esa era ella. «¿Cómo lo hiciste?». «Lo encontré en el tejado». Dejó caer los suministros médicos sobre la mesa e hizo una mueca, volviendo sobre sus pasos para coger un cuenco y llenarlo de agua. No era médica. Contrariamente a la creencia popular, tener un padre policía no significaba que se pasara las noches en vela con aguja e hilo, esperando ansiosamente a que su padre, acribillado a balazos, entrara tambaleándose por la puerta tras un intenso tiroteo. Ser un buen policía significaba que no debía recibir un disparo, y las pocas veces que lo hacía, iba al hospital en lugar de pedirle a su hija adolescente que lo curara con la delicadeza de una morsa asmática. No tenía ni idea de cómo ser médica. Entonces, ¿por qué demonios pensó que era buena idea traerlo aquí? Deberíamos llevarlo al hospital. Quizás allí puedan. No. De ninguna manera, Bets, dijo antes de poder detenerse. Lo desenmascararían y sabes que ese maldito Jameson va a tener a todo un equipo de prensa allí antes de que termine la noche. Claro, se preguntó, ¿por qué le importaría eso? Sus encuentros anteriores con él no habían sido precisamente los mejores y no era lo que ella llamaría un amigo íntimo. Quizás solo estaba paranoica porque no había muchas como ella, quizás sentía simpatía a pesar de sus métodos tan reprobables, pero no se sentiría bien dejándolo en una habitación de hospital donde cualquier enfermera con un móvil con cámara podría subir su cara a Facebook y Twitter. ¿Qué estabas haciendo en el tejado? Ahora no es momento para un interrogatorio. Se arrodilló junto a él y le apartó el abrigo raído, haciendo una mueca ante el olor a carne quemada que le llegaba por las fosas nasales. Era casi como el olor de una barbacoa, pero, no. Si tuviera que describirlo, diría que olía a carbón con un dulzor nauseabundo. Solo que era 100 veces peor y le daban ganas de vomitar. Dios, el olor, ¿qué demonios te has hecho? ¿Estás segura de que sigue vivo?, preguntó Betty, levantando la mano torpemente en un gesto a medias de tocarlo. ¿Está respirando, no? Los superhéroes son muy duros, deberías saberlo, se oye todo el tiempo en esas páginas de teorías conspirativas, terminó con voz apagada. Dios, ¿podía ser más obvia? Solo, ¿sabes qué hacer aquí?
Dudo que echarle alcohol vaya a servir de algo, ¿eh? Falcón me contó algo parecido. Una misión que tuvo con el Capitán América hace unas semanas. Se cruzó de brazos, frunciendo los labios pensativa. Necesitamos cremas, no creo que tengamos aquí. Chasqueó la lengua. Un poco de agua estaría bien, pero está tan mal que no le serviría de nada. Su mirada se dirigió a las escasas provisiones sobre la mesa. No creo que esto vaya a ayudar mucho, la verdad. Esto parece una tortura de tercer grado. Mierda. Gwen se masajeó los lados de la cabeza y exhaló con cansancio. ¿Podrías comprar alguna crema para quemaduras o algo así en la farmacia? No está lejos de aquí. Gwen, deberíamos llamar a una ambulancia. Hazlo ya, Betty. Espetó, sintiéndose culpable al instante al ver cómo su compañera de piso se estremecía. Lo siento, pero ¿podrías comprarlo, por favor? Una de nosotras tiene que quedarse aquí para evitar de que se una al corro invisible. Rebuscó en su mochila y le lanzó la cartera. Creo que tengo suficiente, y te lo pago luego si no. Solo, date prisa, no creo que le quede mucho tiempo. Sí, claro. Gwen la vio marcharse antes de volver a mirarlo. Quizás deberías cerrar la boca la próxima vez, pensó para sí. No sabía si estaba despierto, pero de ser así, tenía la sensación de que le estaría suplicando que lo llevara con alguien que supiera lo que estaban haciendo. Vamos, ya jugaste en Shock Center, esto será pan comido. Agarró las tijeras y las acercó a su pecho, con firmeza a pesar del nerviosismo. Podía ver partes del cuello alto adheridas a la piel, y estaba bastante segura de que las heridas no sanarían con esa porquería incrustada. Puedes hacerlo, tragó saliva nerviosamente e hizo el primer corte en el borde, avanzando lentamente hasta la herida. Quitarle la ropa de golpe habría sido un suicidio. Tenía que hacerlo despacio. Separó la primera capa y se estremeció al ver mejor la piel morada. Sin duda, quemaduras de tercer grado. ¿Estaba peleando con alguien con un lanzallamas? Apretó los dientes y tiró, separando la tela con un repugnante chapoteo y dejándola caer en el recipiente húmedo. No puedo creer que no esté revolcándose por ahí. Cortó otro trozo y repitió el proceso desde el principio. Los siguientes minutos transcurrieron en la misma agonizante repetición. Cortar la tela, separar la piel del tejido, echarla en el recipiente y repetir. Por suerte, su abrigo había sobrevivido, aunque por poco. No le apetecía nada intentar cortar cuero con esas tijeritas. Joder, esto no parece algo que se pueda arreglar con una crema. Dejó que su mirada recorriera el torso de él. Incluso sin la tela derretida sobre su piel, seguía teniendo un aspecto repugnante, tanto que, de no saberlo, se habría preguntado cómo seguía vivo. Bien, ahora viene lo difícil, miró su máscara y frunció el ceño. Apenas se sostenía, pero aún se mantenía firme gracias a los pocos hilos que le quedaban. A través de las costuras, pudo ver lo que parecían vendajes quemados, aunque, por suerte, no parecían estar pegados a su piel. El ojo que aún podía ver permanecía obstinadamente cerrado, aunque alcanzó a ver que sus labios se movían y murmuraban algo ininteligible. Aún así, tenía que cambiárselas. Dejarlas así suponía un riesgo de infección y de todo tipo de cosas desagradables. Su mano casi tocaba la tela áspera cuando él, de repente, la agarró de la muñeca. Su sentido arácnido, una vez más, le fallaba. Su agarre era sorprendentemente fuerte a pesar de su demacrado estado. No, su voz era suave, pero ella percibió la desesperación con total claridad. Su único ojo la miró, con los párpados entreabiertos, dejando al descubierto su iris color avellana. Déjalo, por favor. Tenemos que quitarte las vendas, tuve que cortarte la ropa porque se había adherido a la piel. Parece que las vendas están bien, pero necesito asegurarme, se mordió el labio. Si hubiera estado en su lugar, habría dicho lo mismo, rogándole al civil indefenso que la dejara guardar su secreto. Tenemos que asegurarnos, ¿de acuerdo? En el mejor de los casos, se trata de una infección, y ni siquiera quiero pensar en el peor escenario, entonces déjalo, puedo sanar. Susurró. Esto es ridículo, dijo ella, negando con la cabeza y usando un poco de su fuerza sobrehumana para zafarse de su agarre. Antes de que pudiera suplicar de nuevo, tomó la toalla húmeda y la colocó a su lado. Mira, te quitaré la máscara y las vendas, pero apagaré las luces, ¿de acuerdo? Cuando termine, te pondré la toalla en la cabeza para no verte la cara. ¿Te parece bien? ¿Esa es una pregunta real? No precisamente. Apagó las luces y se puso manos a la obra de inmediato, quitándole los restos desgarrados de la máscara y las vendas antes de que sus ojos se acostumbraran por completo a la oscuridad.
Al menos había cumplido su palabra. Sus rasgos faciales estaban ocultos y, por lo que sabía, bien podría haber estado tratando a Norman Osborn. Sí, y lo próximo será que Harry llame y diga que ha cambiado. Negando con la cabeza ante la idea, le echó la toalla por encima y suspiró aliviada. Listo. Encendió la luz y ni siquiera se sorprendió al ver su mano libre presionando la toalla húmeda contra su cabeza con una desesperación casi compasiva. La toalla no se va a caer solo porque no la estés sujetando. Acercó un taburete y se sentó, llevándose las manos a la cara mientras reprimía un bostezo. Si quisiera verte la cara, ¿no crees que lo habría hecho antes? Relájate. Un momento de silencio transcurrió antes de que exhalara y dejara caer los brazos, con los dedos casi rozando el suelo. Gwen esbozó una leve sonrisa y sintió que le pesaban los párpados. Ya era tarde, al menos las 2 de la madrugada cuando salió de la estación, y la verdad es que estaba agotadísima. Aún así, no podía echarse a dormir. Betty seguía fuera comprando su dichosa pomada y sería una verdadera faena encontrarla durmiendo en el trabajo al volver. ¿Por qué me ayudaste? Gwen arqueó una ceja ante la repentina pregunta. Estabas en mi tejado, ¿qué más podía hacer? Se encogió de hombros, dándose cuenta, un segundo demasiado tarde, de que él no podría verlo. La toalla le cubría todo el rostro y no podía ver nada salvo unos mechones de pelo castaño que asomaban por los bordes. Tenía que hacer algo. No podía dejarte ahí, ¿verdad? Claro que sí. Cualquiera lo habría hecho, sí, bueno, no soy nadie más, así que eso no es problema. Se recostó en su asiento y cruzó los brazos, pensando en sus próximas palabras. Por cierto, me llamo Gwen. Gwen está aquí, no era demasiado, ¿verdad? No era como si fuera mundialmente famosa sin el disfraz en su mochila. Estaba segura de que había al menos otras 3 Gwen Stacy solo en Nueva York. ¿Gwen está aquí? Había algo en su voz. Si no estuviera alucinando, juraría que era familiaridad. Pero eso era una locura, ¿verdad? ¡Qué casualidad! Primero el cachivache de Octavius y ahora esto, ¿pasa algo? No, solo pensaba en voz alta, inspiró profundamente y murmuró algo que sonó claramente como carajo. Bueno, puedes llamarme Spider-Man, pero por lo que he oído, otra mujer es un poco más famosa que yo y podría tener algún problema. Una risita se le escapó antes de que le diera un ataque de tos forzada. Llámame como quieras. No estoy en posición de discutir. Entonces, si no te importa que pregunte, ¿cómo te hiciste todas esas cicatrices tan chulas? Mantén la calma. Spider-Woman podría ser más directa, pero una civil despistada no. Dios sabe que no dio muchas explicaciones cuando Steelman le dio un golpe de suerte y esos chicos la encontraron. Te encontré en mi tejado hecha un desastre. ¿Qué demonios pasó? ¿Fracasaste en tu misión de salvar el sol? Una de esas fenómenos de circo apareció no muy lejos de aquí. Me encargué de ella, pero me dejó más de un ojo morado, chasqueó la lengua, sus dedos se tensaron formando un puño débil antes de separarlos de nuevo. Intenté escapar, me desmayé en el tejado, y aquí estoy. ¿Eso es todo? ¿Peleaste contra un supervillano y te lesionaste? En realidad, no sabía qué más esperaba. Las lesiones causadas por villanos no eran algo nuevo para ella, así que ¿por qué iba a ser diferente? No sé por qué, pero algo me dice que no es tan simple como tu pequeña pelea con Steelman esta mañana. Tuvo que insistir, pero sin ser demasiado obvia. Vamos, cuéntamelo todo. ¿Pasó algo más? Es justo como te dije. No todo tiene que ser complicado, Benjamin. ¿Ves? No era tan difícil. No es tan complicado como crees, Benjamin. ¿Ves? No era tan difícil. No es tan complicado como crees, Benjamin. A Gwen se le cortó la respiración. Ese apodo, solo una persona la llamaba así. Es pura coincidencia, Gwen. Por Dios, cálmate. Negó con la cabeza enérgicamente. Desde que consiguió esa maldita memoria lo veía por todas partes. El espíritu de Peter no había regresado para juzgarla en silencio por considerar la posibilidad de arruinar su nombre. Que Darkman usara un apodo cursi no significaba nada. Probablemente solo le pareció gracioso. ¿Pasa algo? ¿Te has quedado callado de repente? Preguntó. No es nada, respiró hondo para calmarse. No quería que pensara que estaba loca. Es solo que, me estoy volviendo paranoica, ¿sabes? Pasan cosas malas y ahora parece que el mundo entero está en tu contra. Claro que hasta hace poco, casi todo Nueva York sí que estaba en su contra, pero bueno. Es una de esas situaciones difíciles. La cruda realidad o la fantasía más bonita, ¿qué eliges?
Dicen que la verdad te hará libre, pero ahora mismo no estoy tan segura. Sé cómo te sientes, créeme, dijo él, levantando débilmente la mano en lo que ella solo pudo interpretar como un gesto de saludo. No sé qué está pasando y sé que probablemente no quieras mi consejo, pero, en mi experiencia, la cruda verdad siempre es mejor que una mentira piadosa, aunque tal vez solo sea mi viejo amigo hablando. Dice el tipo con identidad secreta, bromeó, tratando de ignorar los chistes sobre el que tiene rabo de paja que amenazaban con salir a la luz. Quizás, lo oyó reír, con un tono notablemente menos amargo que antes. No dije que fuera perfecto, pero nadie lo es. Sea cual sea la verdad, estoy seguro de que afrontarla de frente es mejor a la larga. Mejor cortar por lo sano, si me entiendes. Es más complicado que eso, dijo, juntando las manos y llevándoselas a la frente. Se trata de un amigo, mi mejor amigo, en realidad. Hizo algo y. Ahora no sé si debería denunciarlo o dejar que el mundo y su familia sigan pensando que no pasa nada. Dios, qué patética era. ¿Por qué demonios le estaba contando todo esto a una justiciera herida que se había quedado dormida en su sofá? ¿Acaso necesitaba tanto consejo? Es decir, ¿tengo derecho a hacer esto? ¿A decidir qué le pasa? Cada uno cosecha lo que siembra, un poco literal en este caso, pero aún así. Se removió ligeramente en el sofá, incorporándose un poco. Si tu amigo hizo algo mal, es su problema. A menos que lo hayas obligado, no es tu responsabilidad. ¿De verdad crees eso? Preguntó ella. ¿Y si? ¿Y si la verdad lo cambia todo? ¿Y si arruina todo lo que pensabas de él? ¿Aún quieres saberlo, aunque eso signifique arruinar su nombre para siempre? Guardó silencio un instante antes de que ella viera un leve asentimiento. Tuve un amigo una vez. Nos sacó a mi madre y a mí de un apuro, nos salvó el pellejo, la verdad. Me invitaba a tomar algo, intentaba enseñarme cómo funcionaba la vida, me dio trabajo cuando nadie más lo hacía, me acogió bajo su protección, por así decirlo. Respiró hondo, con la voz temblorosa, era un chico amargado por aquel entonces. Estúpido, la verdad, veía cosas malas y solo quería entrar allí gritando y armar un escándalo. Pero él siempre intentó que me controlara, siempre intentó asegurarse de que tuviera las ideas claras, pero... aventuró a preguntar. Historias como estas nunca tenían finales felices. Descubrí que era un yonki. Heroína, se encogió de hombros débilmente. Al principio no me importó, la verdad. ¿Y qué si consumía cera para pisos? Todos tenemos nuestros vicios. Yo bebo, él se inyecta, pasa. Respiró hondo, con un tono tembloroso, más débil esta vez. Pero luego descubrí que le sacaba dinero a la persona equivocada para financiar su adicción. Podría haber hecho lo correcto, podría haber marcado la diferencia durante años, y se quedó callado porque quería un poco más de chantaje por si su trabajo no le daba suficiente para la próxima dosis. Yo pensaba que era un canalla, un mentiroso y un cobarde, pero prefería saberlo a no saberlo. La verdad no siempre es agradable, pero está ahí por algo. No es tan sencillo. Mi amigo no era un tipo que se drogara mal o que mirara para otro lado. Él, no lo entenderías. Cerró los ojos y negó con la cabeza. ¿Cómo iba a explicarlo? ¿Que se había convertido en un monstruo porque quería ser especial? Él jamás la creería. Él no era como él, no lo habían acosado ni golpeado hasta el punto de arriesgarse a convertirse en un monstruo. Ella no sabía quién era, pero estaba bastante segura de que no era un adolescente acosado quien se escondía tras esa máscara. Quizás no, pero como dije, sé lo que es saber que una bonita mentira oculta una dolorosa verdad. Solo doy mi opinión, mira, lo aprecio, pero Gwen, tienes que ver esto. La joven giró la cabeza bruscamente hacia la entrada. Betty irrumpió en la habitación, con una bolsa llena de medicamentos en una mano y su iPad en la otra. Antes de que pudiera preguntar qué ocurría, su compañera de piso la agarró del brazo y tiró de ella, arrastrándola hasta la cocina y dejando a su invitada en el sofá, mirándolas confundida. Betty, ¿qué demonios? Mira esto, dijo, acercándose el iPad a la cara, pulsando el botón de reproducción del vídeo y esperando a que cargara. Me preguntaba qué había pasado, así que hice una búsqueda rápida en internet y. Bueno, mira. Lo hizo, y lo que vio le heló la sangre. Tenía un asesino durmiendo en su sofá. Había estudiado minuciosamente cada enlace y noticia, que llegaban cada hora a medida que cada cadena de noticias, medio de comunicación y testigo intentaba dar su opinión. Siempre era lo mismo.
Una metahumana eléctrica. Algunos sitios la llamaban una loca de los rayos, pero ella prefería lo primero. Atacó no muy lejos de allí y la araña oscura la detuvo, al parecer, disparándole en la cara. Gwen pulsó el siguiente enlace de la página y gimió al ver los titulares. Spider-Man. ¿Asesino o verdugo? Maldita sea, Jameson. Gimió y se pellizcó el puente de la nariz con la mano libre. No había dormido desde que se enteró, ni había salido de la cocina ni siquiera cuando Betty le dijo que se acostara temprano. Devoraba cada noticia, cada artículo que encontraba, intentando hallar algo que le diera sentido a todo aquello. Pero no había nada. Algunas eran vagas, otras casi ilegibles, pero todas decían lo mismo. Él había matado a Maxine. Incluso a través de los agujeros en su cabeza, podía reconocerla en las fotos. Algunas provenían de informes posteriores, pero la mayoría las habían tomado civiles lo suficientemente valientes, o imprudentes, como para no huir al primer indicio de problemas. Como esperaba, las reacciones fueron divididas. Hizo clic en el enlace de vídeo más cercano y lo vio. Soy Katy Kiernan, de Fact Channel News. Estamos en el lugar donde el peligroso metahumano, provisionalmente apodado Electro, fue abatido. Los civiles presentes en el lugar del ataque afirman haber presenciado todo. La cámara enfocó a un joven trajeado, de aspecto erguido. No tardó en notar que su ropa estaba casi impecable. Mala prensa por dejar que alguien demasiado sucio apareciera ante la cámara. Usted estaba allí, señor. ¿Qué opina al respecto? Bueno, Katy, tengo que admitir que no lo apruebo. No niego que fuera peligrosa, por supuesto, pero un justiciero tomándose la justicia por su mano y ejecutando a alguien después de que ya no representara una amenaza. ¿Acaso no podía haberla contenido o evitado quitarle la vida? Si era demasiado peligrosa, entonces es competencia de la policía decidir si usar fuerza letal, no de un justiciero improvisado sin placa que lleva una máscara para no rendir cuentas por sus actos. Seguramente, no sabes de lo que estás hablando. La cámara enfocó a una mujer mayor, con los ojos inyectados en sangre y el pelo gris revuelto. Esa monstruo mató a mi hijo. Esa justiciana advenediza a la que condenan es la única razón por la que no nos mató a todos. La vi quemar vivo a mi hijo, se merecía lo que le pasó. Señora, está usted siendo irracional. Hay reglas para este tipo de asuntos, uno no puede simplemente, ni siquiera estabas aquí. Siseó, bajando la voz a un susurro venenoso. No te atrevas a decirme lo que puedo y no puedo ser. Tú no fuiste quien perdió a su familia, quien perdió la vida porque una loca decidió que quería iniciar una matanza. Yo perdí a mi hijo, otros perdieron a alguien igual de cercano. ¿Por qué debería vivir ella si decidió que sus vidas no valían nada para ella? La discusión continuó, una y otra vez. El Estado de Derecho, la justicia, el debido proceso y toda esa mierda. Maxine está muerta. Dejó la tableta sobre la mesa, fijándose distraídamente en la barra de batería casi vacía. ¿Cuánto tiempo llevaba leyendo, intentando entenderlo todo? Parpadeó y volvió a mirar la puerta cerrada del salón. Betty y él dormían. Al menos era un pequeño consuelo. No quería verlos ahora. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer ahora? Media ciudad lo llamaba asesino y exigía su arresto, mientras que la otra lo aclamaba como héroe y salvador. ¿Acaso así se sentía su padre tras descubrir su identidad? No, pregunta estúpida. Era su hija. Darkman era un completo desconocido para ella. Ni siquiera se parecía. Tomó el aparato por última vez y reprodujo el primer video que Beth le había mostrado. Lo había grabado alguien desde la azotea con su teléfono, así que la calidad no era la mejor, pero era el que prácticamente todas las cadenas de noticias usaban. Maxine, con aspecto demacrado y abatido, y su invitado justiciero, agachado y dolorido, no muy lejos de ella. La vio mirar a su alrededor con frenética confusión antes de ver lo que parecían lágrimas. Yo, lo siento, Van. Repetir. Yo, lo siento, Van. Repetir. Yo, lo siento, Van. Repetir. ¿Vas a seguir viendo eso? Se incorporó de un salto y se giró para encontrar a Spider-Man apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Tenía la cara cubierta con otra capa de vendas y llevaba los restos desgarrados de la máscara. Le faltaba el abrigo, probablemente aún colgado en el sofá, y en su lugar llevaba una camisa oscura de manga larga, era de Falcón, según Betty, que le cubría las quemaduras y las vendas. Tu compañero de piso me dijo que estabas aquí. Sí, otra noche sin dormir. Forzó una sonrisa y apagó la tableta con poca discreción. Caramba, mi sentido arácnido está fallando.
Nunca me avisa cuando está ahí. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Gwen bajó la mirada hacia la mesa, aparentemente decidida a evitar el contacto visual con el desconocido al que había ayudado. Spider-Man seguía apoyado en el marco de la puerta, con la mirada fija en cualquier cosa menos en ella. Apretó las manos sobre la mesa, mordiéndose el labio inferior con frustración. Quería decir algo, cualquier cosa para romper el silencio asfixiante, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Qué se suponía que debía preguntarle? ¿Eres un asesino? Sí, eso sería un éxito rotundo. Quizás después podría preguntarle sobre su identidad secreta. Debería irme, necesitas descansar. Un nuevo silencio la envolvió antes de que suspirara. Necesitaba decir algo. Necesitas descansar, repitió, girándose para mirarlo a los ojos. Tus heridas son, me sorprende que puedas caminar después de todo lo que has pasado. Y no solo fueron las quemaduras. También esos moretones. Sí, bueno, las cosas no han sido precisamente fáciles desde que me metieron en este manicomio, dijo con una risa irónica. Llevo poco tiempo aquí, pero lo más parecido a pelear contra un, ¿cómo se les llama? ¿Un supervillano? El más parecido fue un tipo raro llamado Brock, y no duró ni la mitad, se le quebró la garganta. En fin, no puedo quedarme. Miré el reloj, son las 12 y pico. ¿Ya ha pasado tanto tiempo? Parpadeó. El tiempo vuela cuando intentas comprender lo absurdo. Sí, bueno, me tengo que ir. Te pagaría por tu ayuda, pero la pequeña Rayo anoche me quemó todo el dinero, así que, no hice esto por dinero, espetó, con un tono más duro a pesar de sus intenciones. Se llama Maxine. No Electro, no la señorita Rayo, frunció los labios. Claro que no podía decir eso. Gwen Stacy no estaba involucrada en todo aquello, no tenía ningún interés personal en lo que le hubiera pasado a esa joven. Ya había arriesgado mucho intentando ayudarlo. ¿Por qué te tienes que ir? ¿Tenías cita? Más o menos, dijo. No es asunto mío, pero si le doy la espalda, un niño tonto acabará muerto. Negó con la cabeza y miró al techo. No tengo mucha opción. Mi ventana no es muy grande, así que tengo que irme aunque lo que más me apetezca sea acurrucarme en la cama y dormir una semana entera. ¿Alguien está en peligro? Preguntó preocupada, frunciendo el ceño. ¿Quién es? Quizás. Mira, Gwen, agradezco tu ayuda, pero esto no te incumbe, interrumpió con voz de disculpa. No llames a la policía, no le digas a nadie que me viste. Gabriel lo intentó y por eso tengo que sacarlo de este lío. ¿Vas a hacer esto sola? Estás loca. Se puso de pie, golpeando la mesa con las manos. Parece que apenas puedes mantenerte en pie. Si tú, no me queda mucha opción, ¿verdad? Gruñó, mirándola fijamente un instante antes de soltar un suspiro de cansancio. Mira, no me entusiasma hacer esto solo, pero ¿qué otra opción tengo? No suelo hacer esto, Gabriel está muerto y mi compañero no es precisamente de fiar, si me entiendes. Ya han pasado un par de días. Sería un milagro que no estuviera muerto. Yo, tengo que hacerlo, al menos se lo debo al chico. Pues busca ayuda, insistió, olvidando por un momento que no llevaba la máscara. Llama a Spider-Woman, llama a quien sea. Si sales a ir fuera sola ahora mismo, te van a dar una paliza de muerte. No tengo su número de teléfono a mano, gruñó. Me dio uno antes, pero cuando intenté usar la cabina telefónica no conseguí nada. Suspiró. Aunque pudiera llamarla ahora, su número se quemó, como casi todas mis cosas. Gwen se mordió el labio inferior. Era un riesgo enorme, pero, tengo su número, soltó de repente, ignorando su, presumiblemente, expresión de sorpresa. Me metí en problemas hace unas semanas y ella me lo dio. Podría llamarla, decirle que te encontré y que necesitas ayuda. Ya me has ayudado mucho, pero, negó con la cabeza, relajándose. Sí, gracias. Me vendría bien toda la ayuda posible. Solo, dile que nos veamos en el 367 de la avenida Washington. Los ineptos que lo dirigen deberían estar allí esta noche, así que tenemos que vernos en cuanto esté libre. Y. Hizo una pausa antes de continuar. Gracias por salvarme el pellejo. Quizá no te parezca gran cosa, pero desde que llegué esto ha sido un caos, así que te lo agradezco. Si hay alguna forma de recompensarte, dímelo. Como ya dije, no lo hice por dinero, dijo encogiéndose de hombros. Pero bueno, si quieres hablar de algo, vuelve cuando quieras. Seguro que un superhéroe no lo necesita, pero la oferta está abierta. Yo, tal vez acepte tu oferta, pero tengo que irme ahora. Él saludó levemente con la mano y se marchó sin decir una palabra más.
Para cuando ella llegó al salón / dormitorio, ya se había ido. ¿Cómo lo hace?, pensó. Cogió su mochila y se quedó mirando el traje multicolor que guardaba dentro. Tenía razón. Gwen Stacy no podía ayudarlo a lidiar con el lío en el que estaba metido hasta el cuello, pero Spider-Woman sí. No se explicaría ante ella, pero sí lo haría si se lo pidiera. Bueno, Gwen, es hora de encontrar algunas respuestas. Capítulo 11. Si el nombre encaja 3 días, Peter estaba sentado sobre el muro que cubría los bordes del tejado, rozando con las manos la superficie de la camisa que le tapaba las heridas. Hizo una mueca de dolor y dejó los dedos quietos, sintiendo las vendas a través de la tela. No le era ajeno el dolor, sobre todo desde que el dios araña le había concedido sus poderes, pero tenía que admitir que ser quemado por una dama envuelta en rayos era algo totalmente nuevo. Sí, cuando llegara a casa, sería un alivio volver a enfrentarse a las máquinas de escribir y los revólveres, a los peligros que podía comprender y afrontar. Al menos aquellos tenían sentido, los demás no convirtió a la gente en cenizas, apretando los dientes, negó con la cabeza e intentó borrar la imagen de su mente. Había visto cosas horribles. El cuerpo mutilado de su tío, aún fresco tras la comida de Toomes, y el aspecto de Osborn bajo aquella máscara de carne. Había visto cosas horribles, las había afrontado y había seguido adelante. Recrearse en ello no le hacía ningún bien, así que aprendió a mantenerlo oculto, a encerrarlo en un lugar oscuro y a no volver la vista atrás. Entonces, ¿por qué demonios no podía dejar de pensar en ello? Tal vez porque lo consideraba su maldita culpa. No todo gira en torno a ti, Parker. No te creas un mesías, resopló. No había nada que pudiera haber hecho. No era su culpa que esa pequeña rayo hubiera decidido desafiar las leyes de la física más de lo que él y Spider-Woman habían muerto. La energía no se crea ni se destruye, al menos eso creía. Supongo que solo necesitabas ser lo suficientemente retorcida como para decidir que eso no se aplicaba a ti. 3 malditos días, 3 días en este manicomio, el futuro, se recordó con amargura, y ya había visto suficientes cosas como para volver loco a cualquiera en casa, o para cagarse de miedo. Probablemente ambas cosas. ¿Qué demonios significaba que la trata de personas fuera lo más normal de toda esa lista? Un ruso de piel azul con un traje de dinamita, un gorila humano, un bruto que podía resistir balas, otro soplón con piernas extensibles y, finalmente, esa loca que podría haberle dado a Javier y a su grupito de sociópatas una buena lección de locura. Comparadas con esos circos de fenómenos, esas chicas que vendían desechos humanos como si fueran animales resultaban casi reconfortantes. Casi. Hablando de fenómenos, el crujido apenas audible de unos pasos a sus espaldas lo hizo girar, divisando a Spider-Woman acercándose. Ahí viene una de las más grandes, suspiró. No tenía nada en contra de ella, al menos no realmente, pero tampoco le agradaba verla. Ya era bastante malo que se suponía que este era el futuro. Si la única defensa de esta gente era una mujer con poderes, se preguntaba cómo Nueva York seguía en pie. Diría lo que quisiera de su ciudad natal, pero allí los criminales también recibían balas, como todos los demás. Y si Jameson sirve de indicio, es posible que ella lo haya asesinado a él. Sí, claro, la tipa apenas pudo darle un rodillazo a un tipo que intentó matarla, y se supone que me crea que mató a un niño inocente. Puso los ojos en blanco discretamente. Dudaba que siquiera conociera al Peter Parker de este manicomio. Probablemente era una campaña de desprestigio. Él ya había sido víctima de unas cuantas. Era fácil incriminar a alguien con una máscara. No era como si pudieran ir a la policía local y explicar su situación. Incluso después de que Jameson resucitara y desmintiera los rumores de Chameleón, todavía había gente que lo miraba como si fuera un maldito psicópata. Lo lograste. Giró las piernas y se puso de pie con dificultad, ignorando deliberadamente el dolor punzante que sintió al moverse. Aguanta, grandullón. Frunció el ceño. Las heridas sanarían pronto. Mejor con descanso, pero no tenía precisamente tiempo para eso. Gwen te contó lo que pasó. No di muchos detalles, murmuró. Quizás era paranoia, pero su instinto casi nunca le había fallado. Además, si en su país se parecía en algo a Gwen Stacy, era mejor que no supiera los detalles espeluznantes. Su respuesta no fue exactamente la que él esperaba. Te vi en las noticias. Cruzó los brazos, con una expresión indescifrable bajo la pálida máscara. Están diciendo muchas cosas sobre ti, no todas buenas. ¿Eso se supone que significa algo para mí?, preguntó, arqueando una ceja. Las noticias siempre tenían opiniones encontradas.
Negro World lo elogiaba por sus acciones en Ellis Island, el Google lo ignoraba, mientras que otros lo consideraban desde un héroe hasta un fenómeno de circo fugado con delirios de grandeza. Había aprendido a que no le importara, y a quienes compraban esas malditas publicaciones tampoco. Si no les interesaba la historia de un hombre que se ahorcó para escapar de las deudas familiares, ¿por qué les iba a interesar un lunático enmascarado golpeando a criminales? No sé, dime tú, preguntó ella. Deja de hacer el circo, replicó bruscamente. No estoy de humor para interrogatorios, así que o dices lo que piensas o te vas, porque no voy a seguir con esto. Estar cerca de ella, parecía exacerbar su ira a pesar de sus intentos por controlarse. Ella no te mató, se repetía con fuerza. Tampoco había matado a ese chico. Estaba siendo paranoico sin motivo, bueno, incluso más de lo normal. Bien, solo una pregunta. ¿Mataste a Maxine? ¿Ese nombre se supone que significa algo para mí? Entrecerró los ojos. No la conocía muy bien, pero reconocía las voces con facilidad. Y su tono era revelador. Apenas contenido, con una irritación contenida, un tono crítico y esa actitud acusatoria que intentaba hacer sentir culpable a quien la escuchaba. Igual que Gwen en casa. Dios, sus malditas reprimendas aún resonaban en su cabeza. Ya había tenido suficiente con que la tía May lo regañara una vez. Lidiar con los juicios de la socialité no era algo que necesitara. En lugar de responderle verbalmente, sacó un pequeño rectángulo, un teléfono móvil, algo que él ya había descubierto, y prácticamente se lo puso delante de la cara. El vídeo que se reproducía en la pantalla bastó para que su expresión se transformara en un gesto de desprecio. Quita eso de mi vista. Espetó, aunque ella no hizo ningún ademán de responder. Lo siento, Van. Van. Su mano se extendió y la agarró de la muñeca, aunque ella se negó a moverse. Claro, por un segundo olvidé que podía levantar un camión. Incluso a través de la máscara y los vendajes, debió de oír su respiración entrecortada. Se enorgullecía de controlar sus emociones, pero las imágenes que destellaban en la pantalla no lograban calmar sus nervios. Si intentas hacerme enojar, lo estás logrando. Se llamaba Maxine. Por fin guardó el teléfono en la mochila, sin apartar la mirada de él. La mataste. Todos los medios hablan de ello. La mitad te llaman héroe, la otra mitad dice que te extralimitaste y que eres un asesino. Si ya lo sabías, ¿para qué demonios preguntabas? Replicó con brusquedad. ¿Qué, querías que dijera que no fui yo? ¿Que no fui yo quien mató a ese cabrón? Con los dedos temblando, reprimió el impulso de hacer un gesto obsceno mientras otro dolor punzante le recorría el pecho. ¿Qué te importa? Solo me involucré porque no estabas. ¿Acaso no es tu trabajo lidiar con estos supervillanos? ¿Dónde demonios estabas? Ella no era, hizo una pausa para respirar hondo antes de continuar. No era una supervillana, él vio cómo apretaba los puños y sus pies golpeaban el suelo con un ritmo caótico. Maxine era inocente. Unos bastardos la torturaron, la convirtieron en eso que ya sabes. La conocí antes, cuando aún era humana y justo después de la transformación. No se lo merecía morir. Interrumpió, cortando lo que sin duda pretendía ser una conmovedora súplica de inocencia y redención. Dime algo, ¿acaso esas personas inocentes merecían morir? ¿Acaso esos bomberos merecían ser torturados solo por intentar detenerla y ayudarme? Gruñó, con la voz ronca y susurrante. ¿Acaso alguno de ellos merecía todas las atrocidades que ella cometió? Contéstame eso. No fue culpa suya. Ella redujo a alguien a cenizas justo delante de mí. Esa es inocente. ¿Acaso merece que la traten con guantes de seda? Chasqueó la lengua y apartó la mirada, observando el almacén. Cualquier cosa con tal de no tener que verle la cara. Tú no estabas allí, gente inocente murió, y murieron de forma horrible. ¿Salió eso en las noticias? ¿Los bomberos que me salvaron fueron noticia de primera plana o solo salió ese loco y todos discutiendo si la niña inocente merecía morir o no? Un silencio incómodo se instaló en la azotea, interrumpido solo por el ocasional claxon de un coche a lo lejos. ¿Qué hacía él allí? La había esperado solo porque su improbable rescatadora insistió, pero en cuanto llegó, ya estaba encima de él. Primero con Bocalki y luego con el tipo de las piernas extensibles. Si tenía algún problema con su forma de hacer las cosas, allá ella. Él no pidió que lo dejaran en este manicomio, no pidió verse envuelto en la locura que apestaba la ciudad que se suponía sería su hogar dentro de décadas, y mucho menos tenía que quedarse ahí parado escuchando como un niño al que sus padres regañan.
Tenía cosas más importantes que hacer, como asegurarse de que Gabriel no estuviera muerto. Estaba a punto de saltar cuando oyó una tos a sus espaldas. No fue culpa suya, repitió, aunque su voz era más suave que antes. Mira, tienes razón, yo no estaba allí y no tengo ni idea de lo que pasó realmente, pero... La oyó dar un paso adelante, sintió la mano tocarle el hombro en lo que solo pudo suponer que era un gesto de disculpa. Tienes que saber que ella no fue responsable, al menos no del todo. Fue culpa de esa gente que la convirtió en lo que es. ¿Se supone que eso me haga sentir mejor? Se sacudió la mano de un manotazo. La maté porque tenía que hacerlo, porque si se levantaba después de todo lo que le hice, yo iba a morir, y también las demás personas inocentes que me rodeaban. ¿Se supone que debo sentirme culpable? ¿Tener una gran revelación porque ella no era responsable de sus actos? Sus manos se aferraron a la parte superior de la pared, con un agarre tembloroso. Si podrías haberlo hecho mejor, es tu problema. No estoy aquí para hacerme el santo. Podría haberse curado. Y podría haber matado a más gente, respondió él con tono uniforme. Podría haber sido muchas cosas. Inocente, culpable, era peligrosa. Quizás podrías haberla detenido, haber acabado con ella antes de que hiriera a alguien más, pero yo no soy como tú. No estoy hecho para luchar contra estos monstruos como tú. Si hubieras podido salvarla, no me quejaría, pero no estabas allí y tuve que lidiar con ello. Tal vez, Peter negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro cansado. Trabajar con Daredevil era más fácil que esto. Claro que el diablo de Hell's Kitchen no era alguien a quien invitaría a cenar con la familia, pero al menos no se creía superior. Matar era algo que ambos hacían, pero no algo que hicieran a la ligera, al menos ya no. A veces, la gente tenía que morir para que otros vivieran. Así era el mundo, les gustara o no. Una última cosa, insistió ella, provocando que él soltara otro suspiro. Estaba sacando de quicio. Sí, si hubieras sabido que Maxine era inocente, ¿habrías hecho lo mismo? Depende. Si ayudarla hubiera significado que más gente resultara herida, ¿lo habrías hecho? El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Estamos perdiendo el tiempo, dijo, saltando al muro y buscando el poste más cercano al que agarrarse. Los matones de afuera estaban alerta, patrullando en parejas con las armas listas. Sin duda esperaban a alguien. Esos idiotas de abajo esperan visitas. Deben tener algo que ocultar. ¿Cómo quieres que lo hagamos?, preguntó, asomándose ella también. Yo me encargo de los de la izquierda y tú de los de la derecha. Hay como 10, así que 5 para cada uno. Lo miró con recelo, deteniéndose en las vendas que asomaban por el cuello de la camisa. Estás herido, ¿verdad? Puedes esperar aquí si quieres, no debería ser un problema. ¿Qué tal si no entramos corriendo y gritando? Se ajustó el abrigo, ocultando las vendas. Lo último que necesitaba era que lo compadecieran. Iré adelante, las quitaré una por una. Si podemos hacerlo sin alertar a los de adentro, mejor. La miró de arriba a abajo. Mejor quédate aquí. Sé que sabes pelear, pero ese disfraz no es precisamente discreto. Le sorprendió poder oírla con lo fuerte que sonaba todo aquello, dice el tipo de la gabardina, gruñó ella, con los brazos cruzados. Ignorando la puya, saltó a la farola más cercana y se mantuvo en equilibrio precariamente. Maldita sea, apretó los dientes mientras le ardía el pecho y le faltaba el aire. Debería haber tomado analgésicos antes, bueno, ya no podía hacer nada al respecto, supuso. Podría descansar tranquilo una vez que estuviera seguro de que Gabriel estaba a salvo y esas armas estaban bajo tierra. Hasta entonces, se ocuparía de los recuerdos de la señorita Rayo. Aterrizó primero en el tejado, inmovilizando a los 2 centinelas que vigilaban con una rápida sacudida y un movimiento de muñeca. Espero que nadie haya oído eso. Dudó brevemente si agarrar sus máquinas de escribir, pero lo descartó. No quería arriesgarse a alertar a nadie disparando, y, para ser sincero, aquella cosa no se parecía a ninguna pistola que hubiera visto jamás. Al menos los soldados de Ameread llevaban metralletas Thompson. Los 2 siguientes cayeron con facilidad. Spider-Man se aseguró de sellarles la boca con telaraña antes de noquearlos, golpeando la pared para atraer la atención de otro grupo de 4. Esto ya es un poco excesivo, pero no es precisamente la hora feliz. Se pegó más a la pared, ignorando cada instinto que le decía que se precipitaba como un pollo sin cabeza. Solo necesitaba acabar con todos ellos, y los 2 últimos serían pan comido.
Apenas habían doblado la esquina cuando se abalanzó sobre ellos, inmovilizando a 3 con sus telarañas y estampando al último contra el hormigón con más fuerza de la necesaria. No podía negar que le había resultado catártico, sobre todo después de toda la mierda que había tenido que aguantar el último día. Al menos a estos goombas se les podía hacer daño sin tener que dejarles caer encima una torre de agua entera. Quedan 2, miró a su alrededor brevemente antes de saltar sobre una pila de cajas y volver a subir al tejado. Los 2 últimos debían de estar patrullando al otro lado, solo tenía que eliminarlos y todo quedaría despejado. Inclinándose sobre el borde, los vio doblar la esquina, con la postura apenas relajada. Ajá, supongo que no me oyeron. Se hizo a un lado y apretó los puños. Acércate por detrás y átalos, es bastante sencillo. No, déjame, solta. El dolor en el pecho se intensificó y le costaba respirar. Maldita sea, ahora no. Intentó incorporarse, pero las piernas le fallaron. Con un jadeo ahogado, cayó del tejado y aterrizó de lado con un golpe sordo. ¡Ay! Siseó. A pesar de sus esfuerzos, las lágrimas de dolor brotaron de sus ojos y no pudo levantarse, aunque los 2 brunos se volvieron hacia él, con las armas en alto, al verlo desplomado en el suelo como un niño pequeño. Ni hablar. Intentaste lastimar a mis amigos. No tuvieron oportunidad de hacer nada. Antes de que pudieran dar un paso más, Spider-Woman aterrizó desde arriba, impactando con ambos pies contra sus espaldas y derribándolos al suelo. 2 contra 1. ¿Qué pasó con el juego limpio?, dijo, mostrando sus dedos anular y medio, pero la esperada ráfaga de telaraña nunca llegó. Mierda, lo olvidé. Suspiró y les propinó una patada en la nuca a ambos, dejándolos inconscientes. Bueno, eso fue un fiasco. Se bajó de ellos y caminó hacia él, ofreciéndole la mano para que se levantara cuando estuvo lo suficientemente cerca. ¿Estás bien, amigo? Parecía una caída fea, forzó una risa irónica. Intentando aligerar el ambiente, tal vez. Vamos, que esto no ha terminado. Esto no termina hasta que yo diga que termina. Estoy bien, ignoró la mano que le ofrecían y se incorporó, tosiendo y tratando de recuperar el aliento. Todo en él le gritaba que se alejara de ella, pero lo ignoró. A caballo regalado no se le miran los dientes y necesitaba ayuda. Entremos, dio otro paso y habría tropezado de no ser porque ella se apresuró a sostenerlo. Tranquilo. No creo que estés haciendo gran cosa a este paso. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al sentir su tacto. Como cuando Grog lo estrangulaba. Escucha, si quieres entrar ahí, se acabó eso de ir por libre. Yo iré delante, tú sígueme. ¿Te parece bien? Sí, suena bien. Ojalá pudiera decir que no se sentía un inútil cuando entraron, pero se estaría engañando a sí mismo. Sus heridas empeoraban. Sentía cómo se le desgarraba la piel con cada salto y golpe, y las náuseas aumentaban cada vez que estampaba a otro matón contra la pared. Había una razón por la que había vuelto a casa de Felicia después de que Sandman casi le destrozara la cara, aunque se arrepintiera profundamente al presenciar las atrocidades en Ellis Island. Pero Spider-Woman lo hizo parecer fácil. Le había advertido que sus lanzatelarañas, lo que fueran, estaban rotos y los tenía una amiga, así que tal vez no habría sido tan efectiva como podría haber sido. Bueno, teniendo en cuenta que no parecía tener ningún problema en pasar por encima de ellos como si estuviera jugando a la rayuela, él tenía sus dudas al respecto. Para ella era casi como un juego de niños. Noquear a un gomba, esquivar las armas y balas que le lanzaban, y soltar un comentario ingenioso sin inmutarse. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto?, se preguntó. No era ninguna novata, eso era indiscutible, y podía competir fácilmente con Daredevil, Cage e incluso Castellione por la aparente sencillez con la que lo hacía todo. Todas las acrobacias, piruetas y chistes, quizás si hubiera contado con su ayuda no la habría liado tanto. Golpeó con la culata del arma la cara del último matón antes de jadear, apoyándose contra la pared y cerrando los ojos para sacudirse el mareo. Quienes quiera que fueran, sonaban rusos, o al menos eso pudo deducir por todos los Sukayodvali que lanzaban, venían en masa. Los esperaban, de eso estaba claro. La mayoría de las operaciones de este tipo solían ser discretas, no repletas de rusos de traje. Joder, ¿ves esto?, señaló el montón de drogas que cubría la mesa en el centro. Se veían cocaína, cera para pisos y cualquier otra cosa que la gente hubiera encontrado en los 80 años que llevaba en esto, cubriendo cada centímetro del lugar. Esto es grave, mucho más grave que vender unas bolsitas en la esquina. Extendió la mano, pero luego se arrepintió. La policía querrá ver esto.
Estos tipos van a estar entre rejas un buen rato. ¿Ves morfina en ese montón?, preguntó. Dios, las quemaduras estaban empeorando. Las cremas debían de haber perdido su efecto, ¿eh? Recorrió la mesa con la mirada y negó con la cabeza. No, lo siento, aquí solo hay drogas duras. Se cruzó de brazos y murmuró algo entre dientes. ¿Cómo te enteraste de este sitio? Dudo que los camellos supieran lo que pasaba. No fue intencional, créeme. Estoy aquí buscando a otra persona. Frunció el ceño. A simple vista, era obvio que el lugar era una fábrica, no un sitio donde retenerían a alguien. ¿No se suponía que esto era una casa segura?, se preguntó. O bien habían engañado a Castle, o ese imbécil era tan codicioso que usaba cualquier cosa a su alcance para conseguir dinero. Pragmático, sí, pero me vino a la mente aquella metáfora de la arena resbaladiza. Bueno, de cualquier forma hicimos bien aquí, dijo ella. Sacó su teléfono móvil y pulsó algo en los botones. Podemos llamar a la policía y meter a estos tipos en la cárcel antes de que acabe la noche. Un repentino movimiento en la pantalla superior captó su atención. Todavía no. Ignorando su mirada inquisitiva, subió las escaleras y se dirigió pesadamente a la habitación oscura, escuchando una vez más el raspado de lo que parecían pasos apresurados. Parece que alguien se quedó fuera de la fiesta. Agarró el pomo de la puerta y ni siquiera se sorprendió al encontrarla cerrada. Es hora de hacerlo por las malas. Tras derribar la puerta de una patada, fue recompensado con el grito del tipejo trajeado, que se golpeó contra la mesa baja y cayó de bruces. «Aléjate de mí». Le apuntó con una pistola, pero él fue más rápido. Ignorando por un instante el ardor, irrumpió en la habitación y le pisó la mano, apartando el arma antes de que pudiera intentar agarrarla de nuevo. Agarrándolo por el cuello, lo levantó y lo estrelló contra la mesa. «¿Dónde está Gabriel?», gruñó, apretándolo con tanta fuerza que casi lo asfixia. «Tienes que saber dónde está, así que habla». Yo no sé de qué me hablas», gritó, y su acento inglés no logró calmar su irritación. Yo solo soy el gerente, no tengo ni idea de lo que está pasando», explicó desesperado, golpeando sus brazos con las manos en un débil gesto de rendición. «Mira, tengo mucho dinero, muchas drogas. Déjame ir y no me volverás a ver, ¿de acuerdo? Sin mirar atrás, sin rencores. ¿Te parece bien?». Mentía, lo sentía resonando en su nuca. Sabía dónde estaba Gabriel. Mala señal. Lo levantó a la fuerza y lo estrelló contra la ventana hasta que se rompió. «Dime dónde está». Lo golpeó de nuevo, salpicando sangre sobre la superficie transparente. «No, por favor, ¿qué estás haciendo?». Se giró y fulminó con la mirada a Spider-Woman. La superheroína estaba paralizada en la puerta, con cara de susto. Podía ver cómo le temblaban las manos, apretándolas en puños como si se preparara para una pelea. ¿Acaso iban a repetir lo de Botkalki? Si era así, no estaba nada de humor. ¿En serio vamos a repetir esto? Tú, obteniendo respuestas, gruñó y abrió la ventana entreabierta, asomando la parte superior de su cuerpo. «Ese grasiento sabe dónde está Gabriel y le voy a romper todos los malditos huesos hasta que me lo diga. Maldita sea, no vamos a hacer esto otra vez». Ella le agarró el brazo y tiró con una mano, mientras con la otra lo volvía a poner en tierra firme. «Tiene que haber otra manera, ya te lo dije». «¿Qué otra opción hay?». La apartó bruscamente, frunciendo el ceño. «Gabriel lleva 2 días con ellos. ¿Sabes cuánto suelen durar los soplones cuando los atrapa la mafia?». Sintió con la cabeza y aspiró aire con dificultad entre los dientes. «¿Me vas a decir que la vida de este imbécil vale más que la de alguien que intentó hacer lo correcto? ¿Que Gabriel debería morir porque te da miedo darle una paliza a este cabrón? Nadie tiene por qué ser torturado ni morir. Siempre hay otra manera. ¿Te refieres a esta o a aquella chica Maxine?», espetó, provocando que ella retrocediera como si la hubieran golpeado. «No puedes salvar a todo el mundo, Spider-Woman. Si intentas conseguirlo todo, al final te quedarás sin nada». «Oh, Dios mío, Peter, yo no sabía qué era, eso no es, no conozco a ningún Gabriel». El grasiento intervino, interrumpiéndolos antes de que la discusión se descontrolara. «Cabeza de martillo me dijo que esperara problemas, pero no superhéroes». Aspiró con dificultad. Dijo que esperara viejos armados, no Spider-People. Debe estar hablando de Castle». Ignorando a Spider-Woman, se arrodilló frente a él y lo obligó a mirarlo a los ojos. «¿Por qué? ¿Qué buscaba?». Le dijo que tenía sus propios intereses en esto, y que había visto esa furia desenfrenada suficientes veces como para saber que debía ser algo personal.
No se trataba de una redada antidrogas ni de que quisiera arrestar a un criminal. Debía estar involucrado en algo más profundo. Amereat se llevó a su familia, por eso, quiso decir que estaba sorprendido, pero la respuesta era demasiado típica como para pensar lo contrario. Exhalando con dificultad, agarró la mandíbula del anciano y apretó. Bien, esto es lo que va a pasar. Mi compañera no quiere hacer daño innecesariamente, pero yo no comparto su autocontrol, así que esto es lo que vamos a hacer. Me vas a decir dónde están Ameread y su familia, porque si no, te voy a tirar por esa ventana una y otra vez hasta que te quedes sin extremidades, hasta el día de tu muerte. ¿Me entiendes? Ese sí, bien, ahora empieza a hablar. Después confesó. Prácticamente se estaba contando todo él solo. Una dirección, todas las operaciones que conocía, sobornos, promesas de enmendarse. Cualquier cosa para que pareciera que no merecía un tiro en la cabeza. Peter lo dejó hablar, lo dejó divagar, guardándoselo para después. Ameread era el objetivo principal, pero quién sabe, quizá el resto de su confesión resultara útil más adelante. Al fin y al cabo, no había llegado tan lejos sin saber lo valiosas que podían ser unas pocas palabras. Los policías casi habían llegado cuando se marcharon, dejando a ese desgraciado atado y amordazado junto a la mesa llena de drogas. Los agentes se lo llevarían a él y a toda su banda y lo arrestarían. Y si a alguien se le ocurría la brillante idea de sobornarlos para conseguir un indulto anticipado, él estaría allí y desearían haberse quedado en la cárcel. ¿En qué demonios estoy pensando?, se burló. No iba a estar allí porque iba a estar en casa, de vuelta donde las cosas tenían sentido y nadie, salvo los miembros de la alta sociedad en sus edificios privados y fiestas, lo juzgaba por ser igual de malo que los criminales contra los que luchaba. Salieron del edificio y se dirigieron a los muelles en completo silencio, con el eco de las sirenas resonando a sus espaldas. Spider-Woman no había dicho ni una palabra desde que recibieron la información y, si bien el silencio le resultaba un alivio, también le inquietaba. No la conocía desde hacía mucho, pero por lo que había podido averiguar, era una charlatana, de esas personas que no se callaban ni aunque intentaras pedirles que lo hicieran. Así que el hecho de que ella no dijera ni una palabra no era exactamente el alivio que él buscaba. Caminó por la azotea del lugar de encuentro, observando a la inquietantemente silenciosa superheroína. Supongo que aquí es donde tomamos caminos separados. Dudaba que ella fuera a quedarse mucho tiempo. Demonios, estaba sorprendido de que incluso lo hubiera seguido hasta allí. Contempló las brillantes luces de la ciudad. Había acordado reunirse con Castle en los muelles para compartir sus hallazgos, pero aún no había llegado. Ya sabía dónde estaría Ameread, en el 852 de Theodore Roosevelt Road, así que en realidad no lo necesitaba, aunque, sus heridas lo dejaban bastante maltrecho y, sin Spider-Woman para cargarlo, cualquier ayuda era bienvenida. Y, la verdad, Peter suponía que merecía recuperar a su familia con sus propias manos. Dios sabía que él querría lo mismo en su lugar. No tenías que llegar tan lejos. Intervino. Tal vez deberías preguntar antes de empezar a pegar a la gente. Llevo un año en esto, y lo único que entienden es miedo o dinero. ¿Acaso parezco estar nadando en un mar de migas?, preguntó retóricamente, riéndose para sus adentros. ¿Acaso algún rico saldría noche tras noche a ensuciarse las manos con barro y sangre? No, simplemente pagarían a alguien para que lo hiciera, mientras presumían ante sus amigos de la alta sociedad de lo humanitarios que eran. No querían ver la pobreza. Para ellos, solo era una forma de derrochar dinero para aparentar ser mejores de lo que eran. La única excepción fue la capitana Stacy, y después de lo que pasó con Brock, recuerda que en el futuro hay otras opciones además de romper brazos, Darkman le reprochó, recuperando su volumen habitual. ¿Acaso nada la desanimaba?, se preguntó. Lo que le pasó a Maxine fue un desastre total, y prefiero que no vuelva a ocurrir. Necesitas calmarte la próxima vez, ¿de acuerdo? Actuar como si Jake Bauer fuera genial en la tele, pero no en la vida real, ¿me entiendes? Lo único que oigo es otro sermón, murmuró. Oye, a mí tampoco me gusta hacer de maestra sermoneadora, pero de verdad necesitas calmarte. ¿Me preocupas? ¿Preocupada por mí? No pudo evitar que su rostro se transformara en un gesto de desprecio. Señora, ni siquiera me conoce. Quítese esta máscara y lo único que verá será a un extraño. ¿Por qué demonios le importaría un comino lo que me pase? Porque creo que intentas hacer lo correcto, respondió ella, con una voz que no admitía réplica. Tus intenciones son buenas, es evidente, solo que, te falta pulir tus rasgos. Se encogió de hombros.
Yo tampoco soy una profesional, pero sé lo que es estar aquí día tras día haciendo lo que hacemos. Déjame ayudarte, al menos déjame mostrarte que esto es mucho más que simplemente joder a la gente y dejarla tosiendo hasta los dientes cuando llega a la policía. No creo, ¿qué demonios es esto? Giró la cabeza bruscamente hacia el otro lado del tejado y vio a Castle acercándose lentamente, con ambas manos apuntando con una pistola a Spider-Woman. Su rostro, ensangrentado y herido, mostraba un gesto de odio mientras su dedo se demoraba en el gatillo. ¿Se supone que esto es una broma? Castillo, ¿qué estás? ¿Qué demonios, qué carajo haces aquí? Gritó Spider-Woman, apretando los puños. La poca calma que tenía se desvaneció, reemplazada por una ira apenas disimulada. Vienes para la revancha, imbécil. Porque te voy a patear el trasero aquí mismo si quieres. Mujer araña, ¿qué demonios? Te mereces estar en la cárcel, monstruo, espetó Castle con tono venenoso. Que tu padre dejara su trabajo no significa que yo vaya a hacerlo. Abrió la boca, dejando al descubierto sus dientes ensangrentados. Eres un asesino, deberías estar entre rejas. Ah, sí, qué palabras tan grandilocuentes viniendo del tipo que metió serpientes venenosas en casa. Siseó, entrecerrando los ojos con una mirada amenazante. ¿Quieres ver a un asesino, maldito? Mírate al puto espejo. He leído tu expediente. El jugador más valioso de la PMC de Tony Stark, ¿verdad? Me pregunto cuántos pueblos tuviste que quemar para conseguir ese sueldo extra. No me extraña que tu familia te abandonara, seguro que sabían que no estaban a salvo cerca de un maldito psicópata. Basta. Gritó Peter, interponiéndose entre ellos antes de que, lo que fuera que estuviera pasando, pudiera empeorar aún más. No sé cuál es vuestro problema, pero esto no ayuda a nadie. Si se pelean aquí, nadie va a parar a cabeza de martillo. Dios, ¿por qué demonios siempre pasaba esto? Ya era bastante malo que no pudiera confiar en ninguno de los dos, pero ahora encima estaban a punto de matarse. ¿Qué demonios hace él aquí? Ella se giró hacia él. Dijiste que ibas a encontrarte con alguien. No me imaginaba que iba a ser con este imbécil. Por una vez estoy de acuerdo. ¿Por qué demonios la trajiste? Es una maldita criminal. Ninguno de nosotros lleva placa, así que, por lo que veo, aquí todos somos delincuentes. Los miró a ambos por turno. Tenemos que trabajar juntos. No les pido que se caigan bien, pero no podemos matarnos entre nosotros hasta que ese imbécil esté en la cárcel. ¿Por qué demonios debería yo? Porque soy yo quien sabe dónde está tu familia. Eso funcionó. Vio como los ojos de Castle se abrían desmesuradamente por un instante antes de que su expresión se transformara en una mueca de desprecio. Aún así, vio que sus manos temblaban y que el arma bajaba unos centímetros, así que le bastó. Casi nunca fallaba. Hacer que alguien olvidara algo que odiaba mostrándole algo que amaba justo delante de sus narices. Incluso Fisk cedió cuando él y Daredevil lo habían hecho. ¿Dónde están? No hasta que todos estemos de acuerdo en no traicionarnos. Miró fijamente a Spider-Woman. No sé qué hizo, pero sea lo que sea, ya lo resolverás después. Hay demasiado en juego como para una pequeña venganza. Es más que una simple revancha, miró fijamente a Castle. Debes elegir mejor a tus amigos. No puedes confiar en sentido arácnido. Apenas alcanzó a ver el borrón de algo circular girando en el aire antes de que impactara contra la nuca de Castle, dejándolo inconsciente antes de que pudiera gritar una advertencia. Alguien nos siguió. Corrió hacia Castle e inspeccionó la herida, notando con un ligero alivio que no parecía haber sufrido daños graves. Bien, lo último que necesitaba era que le abriera el cráneo. Mujer araña, ella no va a ninguna parte. Una figura saltó del tejado contiguo y Peter no se sorprendió al descubrir que se trataba de otra mujer vestida de payaso. Una mujer negra con un uniforme que bien podría aparecer en un cartel propagandístico. Los colores rojo, blanco y azul salpicaban su cuerpo como si fuera una bandera andante. En su brazo derecho sostenía un escudo, el mismo que había llevado a Castle al mundo de los sueños. Spider-Woman se quedó allí parada, mirando entre él y ella como si fuera un maldito espectáculo de Broadway. Spider-Woman, ¿estás bien? Preguntó la mujer que portaba la bandera, recibiendo un asentimiento confuso de la heroína enmascarada. Bien. He estado siguiendo los movimientos de Castle todo el día. Debería haber sabido que volvería para atacarte. No creo que él estuviera. ¿Qué demonios está pasando? Interrumpió Spider-Man, apretando con más fuerza a Castle. Su sentido arácnido resonaba en su nuca, gritándole que corriera. ¿Quién demonios eres y por qué nos atacaste?
Lo que sucede es que tienes retenida a alguien buscada por la policía que ya atacó a Spider-Woman en el pasado, respondió ella. Su respuesta dejó claro quién era. Una especie de agente o soldado. Él nunca había oído hablar de una mujer que fuera algo más que enfermera en el ejército, pero habían pasado 8 décadas. Por lo que sabía, ahora la presidenta era una mujer. Aún podía sentir el leve zumbido en la nuca mientras ella se acercaba. Algo me dice que no es el único que quieres. Tienes razón, asintió, frunciendo ligeramente los labios. Oí hablar de ti por Aukeye. Tú eres la responsable de la explosión de ese almacén y te vi en las noticias matando a uno de los sujetos de prueba de Silk. Desconozco tus motivos para involucrarte, pero tendré que pedirte que vengas a declarar. Interrogando, sí. Lo que quería decir con eso era meterlo en una celda e interrogarlo hasta aburrirse. Podían llamarlo paranoico, pero le había cogido manía a la gente del gobierno desde que Urich abrió los ojos aquella noche en el Black Cat. Incluso si, por casualidad, ella fuera completamente honesta, no necesitaba más retrasos. Casi pierde su cita por culpa del desvío forzado de la pequeña fulminante. Así que o cooperaba como un buen chico o le decía dónde podía meterse su orden judicial. Otra vez eligiendo entre el mal menor, esperó a que estuviera cerca antes de lanzar una ráfaga de telaraña, cubriendo sus brazos y piernas antes de que pudiera defenderse. La oyó gritar algo a Spider-Woman, pero no le importó. Agarró a Castle y saltó, ignorando el creciente dolor en su pecho y piernas debido al peso adicional. Iba a lesionarse gravemente a ese ritmo, más te vale que valga la pena, hizo una mueca. No podía confiar en ninguno de los dos, pero Castle tenía un interés personal en todo esto que Spider-Woman no tenía. Hubiera preferido no enemistarse con alguien que llevaba placa, pero desde que lo mordieron había hecho muchas cosas que no quería. El tío Ben siempre le había dicho que lo correcto nunca era lo más fácil, aunque probablemente no se refería a esto. Entró a la fuerza por la ventana abierta del edificio abandonado más cercano y dejó caer a Castle contra la pared, abofeteándolo para despertarlo lo más rápido que pudo. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que Spider-Woman y la bandera estadounidense los alcanzaran, así que era mejor no perderlo. Finalmente, el anciano abrió los ojos lentamente, y un gemido de dolor escapó de sus labios entreabiertos. ¿Qué? Cállate y escucha. Miró brevemente hacia la ventana antes de volverse hacia él. En el 852 de la avenida Theodora Roosevelt está Meread, y ahí es donde se supone que está tu familia. El tipo que hablaba dijo que le gusta darles una paliza él mismo. Intentó borrar esas imágenes de su cabeza. Cuando llegues allí, encontrarás a un chico llamado Gabriel y lo salvarás, ¿me oyes? Tu familia no es la única en peligro. ¿Qué pasa? Cierra la boca y promételo, siseó Peter, cediendo solo cuando finalmente asintió. Bien, más te vale asegurarte de que salga de ahí. Suspiró, poniéndose de pie. Ve, intenta encontrar una salida. Spider-Woman y una tipa con una bandera te persiguen, ahora nos persiguen a nosotros, supongo. Tenemos que separarnos. Yo iré al tejado, tú a la calle. Así, al menos uno de nosotros podrá salir de aquí. Entiendo. No se molestó en decir nada más. Respiró hondo, saltó al tejado contiguo y corrió hacia donde se suponía que estaba el último refugio de Ameread. O él o Castle habían logrado escapar. De cualquier forma, alguien tenía que quedar para terminar con esto. Su sentido arácnido no tardó en activarse de nuevo. Guiado por sus instintos, se agachó bajo el escudo giratorio que venía de su costado y lanzó una ráfaga de telaraña, cubriendo el trozo de metal con una gruesa capa de seda negra antes de estrellarlo contra el suelo. La superficie del tejado se agrietó con el impacto, pero era evidente que el maldito objeto parecía prácticamente intacto. Nada mal, chico. Peter jadeó y fulminó con la mirada a la mujer que aterrizó frente a él, con los puños en alto en posición de combate. ¿De verdad quieres pelear? No le gustaba golpear soldados, aunque estuvieran vestidos como payasos, pero lo haría si ella seguía insistiendo. La sonrisa burlona que tenía en la cara no hizo más que aumentar sus nervios. No, creo que dejaré que ella se encargue. Un golpe en la nuca lo lanzó contra el suelo y sintió que perdía el conocimiento. Apenas alcanzó a ver a Spider-Woman aterrizar antes de arrodillarse frente a él, murmurando algo ininteligible. Debía haber seguido mi instinto, sabía que no podía confiar en ella. Oh, Dios mío, Peter, lo siento muchísimo. Gwen no pudo evitar sentirse mal mientras veía a Cap quitarse su gabardina hecha jirones, pasando la mano por las mangas y el interior en busca de armas ocultas. No es tu culpa que haya huido como un loco, se dijo para tranquilizarse.
Sabía que Kat podía parecer brusco, vamos, su primer encuentro tampoco había sido precisamente un camino de rosas, pero resistirse a una orden judicial de Shield era una locura. También hizo lo mismo hace apenas unos meses. ¿Pasa algo, Kat?, preguntó, jugueteando con sus lanzatelarañas recién recuperados. Tenía que admitir que era casi aterrador lo incompleta que se sentía sin ellos. Llevas un buen rato manoseando eso. No encuentro sus lanzatelarañas, murmuró la mujer mayor, dejando caer la gabardina con un suspiro. Quizá estén entretejidos en la tela. No sería la primera vez que veo nanotecnología. Se arrodilló frente a su cuerpo inconsciente y revisó las ataduras de nuevo. No tiene nada en las muñecas, pero el vibranium debería ser suficiente para evitar que se le ocurran ideas brillantes. Claro, recordó el momento en que la esposaron. Correr a casa suplicándole a su padre que abriera la cerradura porque el Capitán América la había arrestado fue sin duda uno de los peores momentos de su carrera como superheroína, apenas superior a que el bandido de la bodega le diera un golpe de suerte porque ella no estaba atenta o que el hombre zanco se escapara con su botín. A continuación, ella lo observó mientras le quitaba los guantes y colocaba los dedos sobre una especie de dispositivo de pantalla ancha. ¿Qué es eso? Voy a usar el escáner de huellas dactilares para ver si encuentro alguna coincidencia. No estoy seguro de si tiene antecedentes penales, así que buscar en todas partes es la mejor opción. Quién sabe, tal vez sea residente de Nueva York. Oye, quizá eso sea ir demasiado lejos. Su identidad secreta es... No corres ningún peligro con nosotros, Gwen, respondió ella con dulzura, volviendo a usar su nombre real. Entiendo por qué entró en pánico, pero los hechos hablan por sí solos. Dado lo que acabamos de descubrir sobre Silk, no es imposible que haya obtenido sus habilidades de ellos. Apareció al mismo tiempo que ellos. Asintió y se puso de pie mientras se procesaban las huellas dactilares. Quizás si hacemos esto podamos encontrar una pista, localizarlos y asegurarnos de que no haya más. ¿Qué demonios? Gwen se inclinó sobre el hombro del otro héroe y se encontró rígida, sintiendo como si la sangre se le helara al ver los resultados que aparecían en la pantalla. Peter Benjamin Parker, partido completo, eso es, imposible. Retrocedió un paso, con la respiración entrecortada mientras leía los resultados en voz alta una vez más. Peter Benjamin Parker, eso tiene que ser un error, ¿verdad? Miró a la mujer mayor con voz frenética, pero Cap siguió mirando la pantalla sin decir palabra. Cap, si intentas hacerme una broma, esto no tiene ninguna gracia. Es un error, no. Esto nunca había estado mal antes, murmuró ella. Quizá se cambió las huellas dactilares con cirugía, pero entonces, ¿por qué aparecerían como las de Parker? Deberían ser ilegibles, imposible que sea verdad. Le arrancó la máscara hecha jirones, y enseguida le quitó las vendas con prisa. Peter estaba muerto. Lo habían enterrado en ese cementerio, habían llorado en su funeral, ella había mantenido su transformación en el lagarto durante 2 años. No podía estar vivo, no podía ser que simplemente hubiera fingido su muerte y se hubiera escondido de ellos, de su familia, durante tanto tiempo. Tenía que haber otra explicación, se le cortó la respiración al quitarse la última venda, dejando al descubierto el rostro que había debajo. Sus facciones estaban marcadas por moretones y cortes superficiales, pero su rostro era inconfundible. Peter. Retrocedió un paso, negando con la cabeza y cerrando los ojos con fuerza. Se veía diferente, más viejo, pero era él. Eso, no puede ser, se supone que él. ¿Un lagarto? ¿Muerto? ¿Qué? Ya no sabía nada. Sabía que estaba muerto. Había visto su cuerpo en el ataúd cuando lo bajaron. Tenía que haber una razón para todo esto. Estaba tan absorta en buscar explicaciones que no vio que él abría los ojos, no vio que retiraba el dedo corazón y el anular antes de que fuera demasiado tarde. La telaraña le cubría todo el cuerpo hasta el cuello, y Cap no estaba mejor. Lo vio darse la vuelta y correr hacia el borde del tejado. No, maldita sea. Por instinto, rompió la red con la mano y lanzó una línea de telaraña a su espalda. Necesito respuestas. No vas a huir, ¿me oyes? No vas a... La telaraña se le enganchó en el hombro y tropezó, a punto de caer de espaldas. Se volvió para mirarla, con expresión de desesperación, y ella notó que su agarre flaqueaba. Peter, su agarre en la telaraña se aflojó y lo soltó, observando impotente cómo saltaba al tejado contiguo antes de desaparecer de su vista. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Peter corrió hacia el callejón, ignorando el frío penetrante del viento invernal que lo azotaba.
Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, ahora que la bandera estadounidense y Spider-Woman habían visto su rostro, pensó. Hijo de puta. Quizás no importaba, quizás no sabrían quién era, pero eso no hizo nada para detener la frustración que lo invadía. Finalmente se detuvo, apoyándose contra la pared del callejón, con la respiración entrecortada. Había logrado escapar, pero ¿por cuánto tiempo? Castle probablemente también había huido, pero no tardarían en perseguirlo, y sin su máscara, era como si se hubiera convertido en un blanco fácil. Por no hablar de estas malditas cosas, ¿qué demonios? Forcejeó contra los grilletes metálicos, pero no cedieron. Ya lo habían esposado antes, pero no le costaba mucho romper las cadenas finas. Esto, no se doblaba por mucho que forcejeara. Vamos, maldita sea. Una carcajada resonó en el callejón antes de que una voz ronca dijera, no sirve de nada, chico. Eso es vibranium, no vas a salir de ahí solo empujando y tirando. Al levantar la vista hacia la escalera de incendios, arqueó una ceja al ver a la figura sentada en lo alto. Un hombre, quizá 1 o 2 décadas mayor que él, con una chaqueta de cuero y unos pantalones holgados a juego. Una sonrisa divertida se dibujó en sus labios, y sus dedos jugueteaban con una baraja de cartas con una destreza superior a la de cualquier croupier que hubiera visto. A pesar de la sonrisa, sus movimientos eran medidos, controlados, si aquello era una buena o mala señal, no lo sabía. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue el tatuaje de una diana que cubría toda su frente. ¿Quién eres? Un amigo, bueno, casi. Se dejó caer justo frente a él. Vi tu pelea con el Capitán Snout y ahí arriba, pensé en echarte una mano dada tu situación. Señaló las esposas que le sujetaban las muñecas. Créeme, ya he estado en esa situación antes. Shield no acepta renuncias, sobre todo si no compartes sus objetivos, si me entiendes. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Quién eres? Entrecerró los ojos. No estaba de humor para juegos. Oye, tranquilo, chaval. Que seas un desastre guardando secretos no significa que yo tenga que revelar el mío también. El desconocido rió, dándole una palmada en el hombro como si fuera un viejo amigo. Pero bueno, entiendo tu punto. ¿Sabes qué? Te voy a hacer un favor. Puedes usar mi nombre en clave. Y eso sería. Puedes llamarme Diana, chico. Y ahora mismo soy el único amigo que tienes.